Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. En este video verás phrasal verbs in context, delving deeper into the situation. Esto es verbos frasales en contexto, profundizando en la situación. Bien, recordemos que anterior a este video habíamos conocido dos nuevos phrasal verbs. Uno de ellos era pipe down y el otro go over. Aquí aprovecho para hacer una pequeña pausa y recordarte que si no has visto el video de cada phrasal verb que aquí menciono, te invito a que lo veas previamente para que puedas conocer las características individuales de cada phrasal verb y asimismo comprender mejor lo que se habla en este video, dado que aquí únicamente se hará énfasis en el contexto, por lo que es indispensable que los conozcas previamente. Bien, comencemos con pipe down. En cuanto a este phrasal verb, vemos que su contexto refiere callar a alguien o callarse. Igualmente indica hablar en voz baja o pedirle a alguien que baje la voz, que regule el tono de su voz. Como observación tenemos que refiere también a dejar de hacer ruido o decirle a alguien que deje de hacerlo porque de alguna manera está causando algún tipo de molestia, algún tipo de interferencia. Es decir, este phrasal verb no se limita solamente a callar o callarse, sino también a limitar el ruido o el sonido que se esté haciendo, incluso a dejar de hacer ese ruido. Básicamente es similar a callar o callarse. En el mismo sentido es dejar de hacer ruido o limitar la intensidad del sonido que se esté haciendo, más allá de la voz. Bueno, pues veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. In the middle of her speech, she had to stop talking while the staff tried to get some people in the back rows to pipe down. Esto significa, en medio de su discurso, del discurso de ella tuvo que dejar de hablar mientras el personal intentaba que algunas personas en las últimas filas se callaran, bajaran la voz o se silenciaran. Bueno, como podemos apreciar, este ejemplo responde con toda claridad a ese único contexto, porque aquí lo que estamos diciendo es que en el medio del discurso de ella tuvo que dejar de hablar, tuvo que parar de hablar mientras el personal del lugar trataba de pedirle a las personas que estaban sentadas en las últimas filas que se callaran, que bajaran la voz o dejaran de hacer ruido, porque ellas estaban interfiriendo con la actividad del momento, que era el discurso que ella estaba dando, y pues que en efecto tuvo que parar mientras esas personas se callaban, mientras eran silenciadas o se les pedía que se callaran. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. The librarian approached us and told us to pipe down or else he would be forced to ask us to leave the library immediately. Eso significa, el bibliotecario se acercó a nosotros y nos dijo que dejáramos de hablar, que dejáramos de hacer ruido o que bajáramos la voz, o de lo contrario él se vería obligado a pedirnos que abandonáramos la biblioteca de inmediato. Bueno, como podemos apreciar, en este ejemplo también se hace referencia con toda claridad a ese único contexto. Aquí lo que vemos es que el bibliotecario se acercó a nosotros y nos dijo que nos calláramos, que dejáramos de hacer ruido, porque de lo contrario él se vería obligado, forzado a pedirnos que saliéramos de la biblioteca, que abandonáramos la biblioteca. Como podemos identificar, esa persona, la encargada de la biblioteca, nos pidió eso porque en efecto estábamos haciendo ruido y estábamos interfiriendo con la tranquilidad del lugar, muy seguramente causando una molestia, pues era una biblioteca, así que hacer ruido allí o hablar en voz alta allí no es algo que pueda estar permitido, y que por tanto pues el bibliotecario se vio obligado a pedirnos que nos calláramos, que dejáramos de hacer ruido, o pues tendríamos que salir del lugar. Así que espero tú también lo hayas comprendido. Bien, pues ahora vamos con go over. En cuanto a este phrasal verb, vemos que refiere 5 diferentes contextos. El primero de ellos es examinar o revisar algo. El segundo, visitar a alguien. El tercero, obtener aprobación o aceptación. El cuarto, explicar algo de nuevo. Y el quinto, limpiar. Bueno, pues igualmente también tenemos el mismo número de observaciones. La observación para el primer contexto vemos que es haciéndolo detalladamente, es decir, examinar o revisar algo de manera detallada, completa o detenida. La observación para el segundo contexto vemos que es siendo una visita rápida, visitar a alguien de manera rápida y de manera casual.
La observación para el tercer contexto vemos que es persiguiendo un interés relevante, buscando obtener aprobación o aceptación porque se tiene un objetivo, una meta o un interés que es importante. La observación para el cuarto contexto vemos que es para que pueda ser comprendido, explicar algo de nuevo para que pueda ser comprendido o entendido en su totalidad. Y la observación para el quinto contexto vemos que es ligeramente o terminar de hacerlo. Es decir, no es limpiar completamente como realizar una limpieza completa, sino terminar de limpiar, dar una pasada o una repasada a un proceso de limpieza para que éste quede concluido. Esto cuando falta poco para que se termine. Bueno, pues veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. I need to go over some documents I have written so far because I must present the partial results of my research next week. Esto significa, necesito repasar algunos documentos que he escrito hasta ahora porque debo presentar los resultados parciales de mi investigación la próxima semana. Bueno, como podemos apreciar, en este ejemplo se está haciendo referencia a ese primer contexto de examinar o revisar algo de manera detallada. Porque lo que estoy diciendo es que yo necesito revisar, examinar detenidamente, detalladamente algunos documentos que yo he escrito hasta ahora porque debo presentar los resultados parciales de mi investigación la próxima semana. Entonces lo que yo necesito hacer es examinar, revisar, analizar esos documentos de manera detallada, de manera completa, de manera detenida para asimismo poder presentar esos resultados parciales que tengo la próxima semana. Así que espero tú también hayas podido identificar que se hace referencia a ese primer contexto. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. The boss had to go over this matter because some of us did not understand it at first and it needed to be clarified. Esto significa el jefe tuvo que explicar de nuevo este asunto porque algunos de nosotros no lo entendimos al principio y necesitaba ser aclarado. Bien, como podemos apreciar, en este ejemplo se está haciendo referencia a ese cuarto contexto de explicar algo de nuevo o también a modo de repasar algo de nuevo, porque lo que estamos diciendo es que el jefe tuvo que explicar nuevamente, tuvo que repasar nuevamente este asunto porque algunos de nosotros no lo entendimos al principio y pues había que aclararlo, necesitaba ser aclarado, por eso el jefe tuvo que explicarlo de nuevo, tuvo que volverlo a explicar para que pudiera ser comprendido o entendido en su totalidad. Así que en efecto estamos haciendo referencia en este ejemplo a ese cuarto contexto y espero tú también lo hayas podido identificar. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, espero te haya gustado este video y hayas comprendido que es netamente de profundización en términos de contexto, que es muy importante para poder comprender los phrasal verbs. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que igualmente considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. De igual manera aprovecho para dejarte mis redes sociales en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.